Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Un gusto verte, como siempre. Igualmente, un gusto. Joaquín, mira, en un ratito vamos a tener acá en el estudio a el comisario Maximiliano Bondarenko, ¿no? Hasta ahora desconocido para el gran público. Un candidato importante de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y en la tercera sección electoral, diría junto a la primera, la más importante sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entre esas dos secciones juntan casi 10 millones de personas. Es la apuesta de La Libertad Avanza para vencer al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y era quien iba a competir con Cristina, pero Cristina obviamente no va a ser candidata, así que en un ratito va a ser interesante escuchar a Bondarenko. Y quería preguntarte, porque a partir de este tipo de armado que hizo La Libertad Avanza, y lo hizo Karina Milei con Sebastián Pareja, un hombre que viene del peronismo, que ha tenido un recorrido cercano a sectores del peronismo, incluso al propio Sergio Massa, estuvo también con Emilio Monzó cuando se hizo el armado de Macri en la provincia de Buenos Aires, y ahora es el gran armador en la provincia de Buenos Aires de Karina Milei. Pero esto ha generado una interna muy fuerte dentro de La Libertad Avanza, ahora vamos a contar, pero me gustaría tu opinión de esta interna, ¿no? Porque es una interna inesperada, si se quiere, dentro de lo que era el círculo de hierro, ¿no? Karina Milei de un lado, que ha sido la gran armadora, y del otro lado Santiago Caputo, que ha quedado de costado. A mí me cuesta creer que Santiago Caputo sea tan impolítico, que no lo es. Es un tipo, creo que inteligente, se puede estar de acuerdo o no con él, pero no es limitado políticamente. Se enfrente con Karina Milei. Me cuesta creer eso porque todos sabemos que el presidente puede romper con sus amigos más entrañables, más viejos, con la gente que inclusive fue compañera de trabajo de él, como Nicolás Pose, ¿no? En su momento, pero nunca va a romper con su hermana. Tiene una relación muy estrecha, muy, digamos, es muy fraternal, en el mejor sentido de la palabra, y, digamos, no creo que él... Lo que sí creo es que, cambiando la historia del último año y medio, Santiago Caputo había tomado en los últimos tiempos una posición que era distinta de Karina Milei y los Menem, Lule Menem y Martín Menem. Esa posición consistía, para mi punto de vista, era más razonable la de Santiago Caputo y Guillermo Franco que la de los Menem, que consistía en decir, no nos olvidemos de los amigos, de los aliados, porque todavía nos quedan 2 años de gobierno, aún cuando ganemos esta elección de octubre. Y esto es así, aún cuando se gane la elección de octubre, al gobierno le quedan 2 años, y la va a ganar y va a cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, pero va a seguir necesitando aliados, porque la renovación en la Cámara de Diputados y en el Senado es mucho más lenta que cuando se renueva el Poder Ejecutivo. Así que yo creo que, ojo, creo que esta reacción de Karina Milei de hoy, si se profundiza, si continúa, si no hay una reconciliación que solamente la puede provocar o promover el presidente, puede terminar en un reordenamiento del gobierno, porque muchos de los funcionarios importantes responden a Santiago Caputo, claro. Fueron promovidos por él. Sí, sí, claro. Y estamos hablando del jefe de la CIDE, el jefe de la DGI, el jefe de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, de cargos en YPF, del viceministro de Justicia, que maneja el Ministerio de Justicia. Es decir, estamos hablando de y de muchos más, estamos hablando de los más notorios nada más, pero hay mucha gente que tiene cargos importantísimos en el gobierno. Digamos, esto si continúa puede terminar en un reordenamiento del gobierno como no lo imaginábamos. Sí, pero de alguna manera también se dejó claro dónde está el poder, ¿no? Que en realidad más que triángulo de hierro es Milei y su hermana. Milei y su hermana, no hay más. Y eso, es lo único inamovible del gobierno es Milei y su hermana. Todo lo demás... Y eso de alguna manera ordena un poco, porque en su momento hizo mucho ruido. ¿Te acordás la frase de que Santiago Caputo tiene más poder que el jefe de gabinete? Siendo que es alguien... No sé cómo le venía cayendo al presidente todas estas versiones del poder, del superpoderoso asesor, de que
el que manejaba funcionarios. No era bueno desde el punto de vista institucional tampoco. No era bueno porque además Santiago Caputo, al revés de su tío Luis, el ministro de Economía, no tiene un cargo, tiene un contrato con el Estado, no tiene firma. Los que tienen firma son los funcionarios que él puso en el Estado. Y esto es muy grave porque, digamos, por eso digo, si bien tenía algunas posiciones razonables últimamente, pero también hay un aspecto negativo. No se puede estar en el Estado sin tener firma, con el enorme poder que parecía que tenía Santiago Caputo. Hay que tener firma, hay que tomar la responsabilidad, y yo creo que eso se lo recuerda hoy, con palabras muy indirectas, Karina Milei. Es muy indirecta, no lo nombra a Santiago Caputo, pero está claro. Sí, claramente baja la línea de además estamos de hablando de una persona como Karina Milei, que no ha dado muchos reportajes, creo que dio 1 o 2 nada más. No habla en actos, creo que habló en 1 o en 2 actos públicos. En las redes, en su cuenta en Twitter, en X, si uno se pone a ver, solo hay difusión de actos formales y oficiales. Esta es la primera declaración política de ella. Sí. Esto es muy importante. Sí, de alguna manera es la primera vez exactamente que sale a marcar una línea. Así es. Muy, pero muy contundente, respaldando el armado político en la provincia de Buenos Aires, que ella misma y Milei decidieron, y que obviamente un sector de La Libertad Avanza cuestiona. Joaquín, gracias como siempre. Gracias a ustedes, muy buen programa. Gracias. Chao. Bienvenidos a Hora 23. Ya vamos a hablar, ahí está de lo que quedó el Triángulo de Hierro, cómo se redefine, si sale del Triángulo de Hierro Santiago Caputo. Está claro que Karina Milei es el jefe, que aquel que cuestiona a Karina Milei no va a tener mucho futuro dentro del gobierno. Pasó con dirigentes políticos, pasó con funcionarios. Vamos a hablar en un ratito con, les decía, Maximiliano Bondarenko, que es un candidato clave, el primer candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, donde quería competir Cristina para enfrentar a La Libertad Avanza. Y está también en nuestros estudios Manuel Pasaglia, que es exintendente de San Nicolás. Es un radical que va a jugar por afuera. ¿Radical o del...? A ver, vecinalista, no, perdón. Aliado del PRO. Aliado del PRO. Hasta que empezó el sometimiento con La Libertad Avanza. Ah, bueno, se definió el mismo. Que va a jugar por afuera, y hay mucho enojo es uno de los aliados del PRO que no acordaron el ingreso a La Libertad Avanza, como hicieron Santilli y Ritondo, y bueno, hay ahí mucha tensión, y por eso es uno de los intendentes claves, porque va a jugar por fuera del armado del oficialismo. Pero antes de comenzar, esto pasó hoy. Delfina Galarza. Sí, Maxi, bueno, nuevamente se reportaron incidentes en la marcha de jubilados, como bueno, sucede todos los miércoles estas manifestaciones en el centro de la ciudad, más precisamente obviamente en las inmediaciones del Congreso, en un nuevo, por supuesto, reclamo de aumento de haberes y además por también un incremento en el bono que perciben. Ahí se registraron, lo estamos viendo en pantalla, algunos altercados entre la policía de ciudad, entre las fuerzas federales, lo que generó algunas complicaciones, inclusive algunas corridas, ¿no? Y bueno, también complicaciones en el tránsito y desvíos obligados para los automovilistas que estaban allí. Después tuvimos un incidente en materia de seguridad que encendió algunas alarmas y tiene que ver con el ministro de Justicia, más precisamente que hubo un ataque, una amenaza en realidad, en la oficina del hermano de Cunio Libarona, ¿no? Ahí se registró este miércoles un incidente, básicamente cuando una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción del lugar. Automáticamente se encendieron todas las alarmas, se estableció un protocolo y finalmente fue el propio funcionario, Cunio Libarona, que lo que dijo es que no se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por una persona que, bueno, representa signos de desequilibrio mental. Esto es lo que dijo Cunio Libarona a raíz del incidente.
Y por el otro lado nos vamos al plano internacional. Lamentablemente hubo un accidente con una avioneta en Italia, más precisamente, bueno, se estrelló. Mira, acá vemos las imágenes, son muy impresionantes. Se estrelló una avioneta justamente en la provincia de Brescia, al norte de Italia. Mira, impresionante, esto es lo que ocurre en aquella autopista. Había 2 ocupantes en la aeronave que, bueno, murieron producto del siniestro. Se trataba de Sergio Ravaglia, un abogado de Milán de 75 años, y Ana María de Stefano de 50 años, lamentablemente, Maxi. Bien, ya estamos, además con Delfina Galarza, se suma el señor Guillermo Willy Cohen a la mesa. Gracias, Willy. Como siempre, Hugo Machiavelli y Cecilia Devana, la periodista del diario La Nación, en Casa de Gobierno, tiene toda la información de la interna que estalló en el oficialismo por el armado de listas. Este es el disparador del día. Nos encontramos con gobernadores y con legisladores de esos gobiernos provinciales que dicen: si yo no apruebo esto, en mi provincia me matan. Nos pasó con la ley de jubilaciones, la ley de discapacidad y con la moratoria de jubilaciones. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have... Un tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo las botas como hace Milei? Milei está involucrado en la campaña porque básicamente está involucrado en el desastre que es la provincia de Buenos Aires. A ver, para que se entienda, este era el triángulo de hierro definido por el propio presidente. Lo que ha quedado claro respecto a ese triángulo de hierro es que el triángulo de hierro en realidad es el presidente, que es el vértice del poder, y el jefe, la secretaria general de la presidencia, su hermana, que es la gran armadora política en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Y el propio Milei lo dice. La que se encarga de política no es que dice el jefe de gabinete o menciona a Santiago Caputo, dice es Karina Milei. Y en los últimos días, sobre todo después del cierre de lista en la provincia de Buenos Aires para la elección provincial del 7 de septiembre, bueno, ha quedado de alguna manera un poco fuera del triángulo de hierro Santiago Caputo. El presidente había dicho que estaba en el triángulo de hierro porque ha tenido una preponderancia importante en la gestión, sobre todo en la designación de funcionarios en áreas claves que pasaron por el tamiz de Santiago Caputo, ¿no? El famoso candidato de la Corte Suprema de Justicia que dijo: yo fui a verlo a Santiago Caputo cuando tuve que pasar un poco el filtro de casa de gobierno. Ahora, este armado político que ha dirigido Karina Milei tiene, en realidad, a Karina Milei con Sebastián Pareja, que es un hombre muy avesado en la provincia de Buenos Aires, con muchísima experiencia, que viene del peronismo, pero también ha colaborado en su momento en el armado en la provincia de Buenos Aires para Mauricio Macri y Emilio Monzó, que ha negociado con todos, que conoce absolutamente a todo el peronismo, que lo conoce a Sergio Massa, que conoce a los principales dirigentes y punteros de la provincia. Y además acá están los Menem, Lule Menem y Martín Menem. Me parece que acá hay un nuevo cuadrado de hierro, digamos, ¿no? Donde el armado político pasa por el acuerdo que tiene Karina Milei con los Menem, más Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Los Menem en todo el país.
Y del otro lado, en realidad, está Santiago Caputo y después hay una serie de dirigentes. El señor Daniel Parisini, el Gordo Dan, es uno que está visible, pero en realidad hay otros que tienen más actividad. Uno de los principales es Agustín Romo, que es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, con mucha actividad política. Nahuel Sotelo, que es funcionario. Y otros dirigentes, acá están. Acá está Agustín Romo, Sotelo, que va a entrar como quinto en la lista. Quinto diputado por la tercera sección electoral, donde encabeza Maximiliano Bondarenko, el comisario que está aquí en el estudio. Bueno, y esto hoy, de alguna manera, se dirimió, porque de una manera muy inusual salió primero Sebastián Pareja a decir, bueno, estas cosas que dicen los tuiteros o los militantes digitales enrolados en las fuerzas del cielo, Roma no paga a traidores, y bueno, les explicó a los más jovencitos cómo se arma la política. Y fíjense lo que decía Sebastián Pareja respecto a la tabula rasa. ¿Tabula rasa qué es? Le borramos el currículum político, y si se suma a las fuerzas del cielo, no importa de qué sector venga, sino que es el armado político, territorial, como tienen todos los sectores y como han armado hasta ahora todos política en la provincia de Buenos Aires. Aquel que eso no lo entienda y que eso lo combata, está combatiendo directamente al presidente de la Nación. O sea, la persona, no importa del sector que sea o del ámbito que sea, que cuestione a los candidatos del presidente de la Nación, está cuestionando al presidente de la Nación. Y entonces, digamos, ahí hay que ponerlo en una justa medida, porque si no la tabula rasa es selectiva. Bueno, clarísimo. Dice, bueno, el que cuestione esto está cuestionando no al armado que hizo Karina Milei con Sebastián Pareja, sino está cuestionando al presidente. Y Karina Milei salió a explicarlo también en un tuit largo, muy detallado, diciéndole, mire, esta es la orientación. Exactamente, sumamente inusual, además para la secretaria de Presidencia. Acá tenemos algunos fragmentos, pero lo que dice Karina Milei es, la lealtad no es una opción, es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esta bandera no está criticando un armado, está cuestionando al presidente mismo, en línea obviamente con Pareja, y a la causa que nos trajo hasta acá. Bueno, todo esto, después dice, el verdadero enemigo está enfrente, el kirchnerismo, el que convirtió a la provincia en su feudo, el que vive el miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder, ¿no? Aclaraba un poco Karina Milei en este extenso descargo que hizo Maxi. Y además te sumo algo y seguramente, bueno, para preguntarle a Ceci, ¿no? Pero es la primera vez que Karina Milei además se posa, más allá de que es quien está detrás del Armado Nacional, es la primera vez que se posa como la guionista de esta batalla cultural, ¿no? Hasta el momento había sido el guionista o el a cargo de esta construcción Santiago Caputo. Ahora pareciera ser que también lo está desplazando más allá de en el Armado, sino en el guión de esta batalla cultural. Sí, absolutamente. El eran las 2 de la tarde cuando se conoce el tuit de Karina Milei. Ella tiene un perfil bajísimo, podríamos decir, y rompe con este perfil cuando aparece con este mail, con este tuit, perdón. Y en esos párrafos que Delphi leía, cuando uno consultaba a sus principales colaboradores, te decían, ahí está la clave del mensaje, ¿no? Digamos, el tema de la incondicionalidad, si se quiere, y el modelo que nos trajo hasta acá, como ella dice, que la lealtad es una condición. Cuando uno consultaba precisamente con su entorno, ahí lo vemos, el tuit de Karina Milei, lo que ellos te decían es, Karina apareció para ordenar, esto estaba muy desordenado, hubo que frenar, algunos te hablaban incluso de una línea roja, es decir, hasta acá. ¿Hubo un castigo en las listas a la Fuerza del Cielo? Y la Fuerza del Cielo son los libertarios, estos militantes digitales que vienen desde el minuto 1 con Milei y que se autodefinen como libertarios puros, ¿no? Más allá de que algunos han tenido alguna actividad política. Hubo de alguna manera una marginación de ese espacio en el armado de las listas. De hecho, Sotelo es el único que termina entrando a esas listas. Yo creo que optó por lo tradicional. Me parece que se fue a buscar a las estructuras que tienen más ligación con el territorio, porque, como dijo alguna vez gente del gobierno, para competir con el peronismo necesitas
fuerzas similares, fuerzas equivalentes, gente que se maneja en esas estructuras, que conoce la política y no tanto apostar por estos jóvenes que tendrán seguramente su oportunidad. Obviamente siempre que se arman listas, gente queda afuera, gente queda adentro, hay heridas, hay facturas que se pasan, pero también es parte del arte de la política, si se permite la expresión de arte, ¿no? Había también dos puntos que resaltaban hoy en Casa Rosada, mientras los colaboradores de Karina Milei mencionaban estos aspectos. Estaban también quienes cerca del presidente decían, mirá, con las fuerzas del cielo no está todo roto. De hecho, decían ayer en la derecha FES, Córdoba, el presidente se abraza, Karina Milei también lo hace con Daniel Parisini, el gordo Dan, y hasta Milei le entrega a modo de regalo algo que él habitualmente hace en sus presentaciones, el discurso. Entonces lo que decían cerca del presidente era que el problema sobre todo era con los electrones libres, decía, ¿no? Como estos jugadores que no, digitales también, que no responden orgánicamente a las cuentas cercanas a Santiago Caputo, sino algunos más libres. Buscaban bajarle la tensión a lo que sucedía en el Triángulo de Hierro. Ahora, hago una pregunta, ¿no? Porque hay 2 o 3 ejemplos de lo que cuestiona estos libertarios más puros, supuestamente, de la Fuerza del Cielo. El más conocido es Pablo Morillo, que es segundo candidato en la segunda sección electoral, es decir, un cargo que seguramente va a entrar como diputado provincial. Este señor que se lo ha visto en un video elogiando la posibilidad de Kicillof presidente. Es decir, habla en la primera parte del video contando de las bondades y las condiciones que tiene para ser un excelente presidente, y después habla de Kicillof, no está hablando de Javier Milei. Vos sabés que es un hombre que viene del peronismo. Viene del peronismo, es muy allegado a Sebastián Pareja, de hecho trabajaron en la gestión de Mauricio Macri también. Después él se fue a la provincia a la gestión de María Eugenia Vidal y ahí queda, te explicaban cerca de los armadores, en la propia gestión de Axel Kicillof. Bueno, pero dicen que estaba involucrado en la campaña desde 2022, en la campaña libertaria. Otro ejemplo es esta chica Leila Yani, ¿no? Que también viene... Que tiene la fe de los conversos, sí. Claro. ¿Perdón? Tiene la fe de los conversos, digo, era una persona que le pedía a la Virgen de Luján para que Sergio Massa sea presidente. Y bueno. Y no le escuchó. Claro. Son épocas, después está Claudia del Valle, que también es esta chica que es candidata en la primera sección electoral, que también viene de... Ayúdame, Cecilia, porque se tentó Cecilia, pero viene también del peronismo. Fue muy cuestionada también hoy en las redes por los libertarios puros, ¿no? Exacto, y cuando buscó afiliarse a la Libertad Avanza todavía era afiliada al Partido Justicialista, no se había desafiliado. Y el que es más cuestionado de todos, porque les hace bullying a los libertarios en las redes sociales, es este señor, Ramón el Nene Vera, que posteó en su Instagram, fíjense, Roma no paga traidores, pero la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires tampoco paga traidores. Está en el Instagram del Nene Vera, que fue una especie de bullying, ciberbullying, a era una las fuerzas del cielo. Es que él fue blanco de ataques de muchos de los dirigentes de las fuerzas del cielo durante la campaña. Y además, su hija ahora quedó como coordinadora de la Libertad Avanza en la primera sección, ¿no? Andrea Vera también. Bueno, que vienen de Moreno, el peronismo de Moreno, digamos. Vale la metáfora del fútbol. Vos tenés que armar un equipo de fútbol y decís, bueno, tengo a los que tienen oficio muchos años en el campo de juego, o pongo a los pibes, o hago un mix. Yo creo que, me parece, la elección demuestra que se buscó a la gente que tiene el oficio de la política, con todo lo que eso conlleva, es decir, gente que hasta hace 5 minutos trabajaba para otro partido y de repente cambia. Si eso es capaz de ser argumentado, es parte del sistema democrático. Lo que pasa es que, claro, hace ruido. Ahora, si el límite es la corrupción, siempre, ¿no? Pero vos podés ser... Tranquilamente podés cambiar. De hecho, Patricia Bullrich estuvo en distintos movimientos y nadie la juzga por eso, porque me parece que eso es parte de lo que nos pasa incluso en nuestra propia formación. Tabula rasa. Bueno, un comentario de Willy que está viendo acá. El pragmatismo es la política real versus la militancia digital, o hay otra cosa. No, yo te diría que me parece que el mundo económico celebra esta idea pragmática del presidente, porque finalmente nada sustituye la autoridad del presidente, ¿no? Finalmente es él el que toma las decisiones, más allá de Karina, Santiago y demás. Lo que se quisiera ver es este pragmatismo que hay en el armado
de la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires en el resto, digamos, de la gestión, sobre todo el diálogo con los gobernadores, con los legisladores, mirando lo que se viene en el Congreso. Yo diría que ahí está el principal temor en el mundo económico, que por supuesto mira la elección en la provincia de Buenos Aires, mira las elecciones, te diría con esta idea, es decir, ganar el gobierno, ganar las elecciones es una condición necesaria para que la economía se tranquilice y de alguna manera vuelva a arrancar. Pero no suficiente. Pero no suficiente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque hoy salió Sturzenegger a decir el riesgo país es riesgo Cuca. Bueno, ahora vamos a hablar si... Esa es una parte de la verdad. Efectivamente, claro, si efectivamente es solo eso o hay algunos problemitas más. Bueno, esta es no vamos a detener en los posteos del Nene Vera, pero este es el posteo. Ahí se ve, Roma no paga traidores. Ese de fútbol sabe bastante. La Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires tampoco. Es un hombre que para Sebastián Pareja ha sido clave en el armado. Sí. Lo ha bancado siempre contra todos los ataques que ha habido digitales. Pero bueno, ese hombre también estaba con las listas ahí de Alberto Fernández presidente en otra época, ¿no? Esto era 2019, era otra época. Es el único, che. Maxi, lo raro de la Libertad Avanza es que quiere hacer un frente antikirchnerista para salvar a la provincia con un ejército de candidatos kirchneristas. ¿Está buscando kirchneristas para combatir más kirchneristas? Bueno, el primer candidato en la tercera sección electoral clave es Maximiliano Bondarenko, que es el comisario que no es la primera vez que está haciendo incursión en la política, lo ha hecho anteriormente. Bueno, ¿qué pasó? Ha habido una interna, se ha definido por los que tenían territorio, obviamente un comisario en la tercera sección electoral, donde está La Matanza, Florencio Varela, que tengo entendido que viene de ahí el Bondarenko. Buenas noches. Es un mensaje claro que bueno, que en la tercera sección electoral no va Iñaki Gutiérrez, digamos, el que le maneja las cuentas o el TikTok al presidente. Bueno, ¿cuál fue el criterio, digamos, del armado que tiene la Libertad Avanza en un territorio tan caliente? Y yo creo que, por suerte, el doctor Parejas tiene la capacidad y tiene el conocimiento para poner cada uno en su lugar. La tercera sección electoral es una sección extremadamente complicada que se va a enfrentar a un aparato extremadamente pulido de hace 40 años del peronismo, con una inyección de dinero de la corrupción y de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Él lo estaba escuchando al intendente, que San Nicolás está tomado por el narcotráfico hace años. La provincia de Buenos Aires está tomada por el narcotráfico. Es el corredor del norte de San Nicolás. Usted lo conoce, lo ha combatido, ¿no? Sí, Rosario peor. Claro. Bueno, no, pero estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, usted lo conoce. Entonces, porque el conurbano es una ola que avanza, así como avanza hacia el interior de la provincia, ha avanzado hacia San Nicolás y hacia todos los lugares que... Florencio Varela, por ejemplo, era un lugar de campo, era como un Bransen, y sin embargo hoy Florencio Varela tiene 600.000 habitantes, 5 ambulancias, y ese aparato, que todo el mundo habla de aparato, del aparato de... Es una ingeniería electoral lo que ha armado el peronismo en estos años. Tienen remises, ya toman las escuelas a las 5 de la mañana. Esto va a ser una batalla de voto a voto, urna a urna. Por eso hay que preparar un ejército. La gente tiene que estar convencida de que para que no estemos más en la situación que está, desde que arrancó un programa hasta ahora, en el conurbano ya hubo 10 entraderas. La entradera es uno de los peores delitos que podemos vivir. Una familia que vive en una entradera, su casa deja de ser segura, su vida no es lo mismo. Chicos torturados, mujeres violadas, ultrajadas, hombres golpeados, dedos cortados. Eso es lo que se vive en el conurbano. Le han soltado la mano al vecino. Hace años que el conurbano está desamparado. Bondarenko, usted viene a contarnos que va a combatir la inseguridad. Ya en su discurso, ¿esta es la narrativa, es la narrativa del presidente o de la campaña política del gobierno en el conurbano para combatir al peronismo? ¿Y la gente por qué debería comprar ese relato? No, porque es la problemática número uno, ¿o usted cree que no? Sí, sí, coincido. Bueno, entonces hay que combatir la inseguridad y la única forma ¿Pero por qué las personas que están muy afincadas o
o arraigadas hasta emocionalmente con el peronismo, que piensan que todo lo que no es peronismo es la derecha fascista, ¿por qué lo votarían ustedes? ¿Cuáles son? No, yo le puedo asegurar que no pasa por eso. ¿Sabe por qué se pierden las elecciones? Por esto que le estoy comentando, por este aparato electoral que tiene el peronismo, extremadamente pulido, y para eso recaudan durante 2 años y tiran todo ese volumen de dinero el día de las elecciones. Siempre es así, y nos vienen haciendo lo mismo hace años. Y eso es lo que tenemos que salir a combatir. Esta es la madre de las batallas. Esta es la madre de las batallas por nuestra vida, por nuestra seguridad. Pero yo le digo, del otro lado, ¿sabe qué hace Kicillof? Hoy repartió títulos de propiedad. Bueno, me está dando esa es la razón. campaña que hace el kirchnerismo. Y dice, hay que parar a Milei y a su ejército, o a este gobierno deshumanizante. ¿Qué dice? Porque el peronismo es el que te quiebra las piernas y después te da las muletas. Están esperando que la gente se inunde para llevarle porque ellos entienden perfectamente lo que le pasa a un padre con su familia cuando está arriba de un techo, 2 días inundado, saben perfectamente lo que vale 1 litro de agua cuando se están deshidratando, saben perfectamente lo que es 1 kilo de pan ante la necesidad, saben perfectamente lo que es un mate cocido caliente. Entonces, tienen ese juego, lo tienen aceitado y siempre van por lo mismo. Y ganan. Van a buscar a la gente en remises. ¿Saben lo que es para una persona que nunca vio un remis en su vida, que nunca se lo pudo tomar, que se lo cargan en un remis, lo llevan hasta la escuela, lo hacen sentir importante un rato, le dan la boleta, tiran las boletas, ponen en las escuelas a las 5 de la mañana, empiezan a hacer la fila, y termino con esto, empiezan a hacer la fila a las 5 de la mañana porque saben que faltan presidentes de mesa. Entonces, cuando falta un presidente de mesa, el primero de la fila pase, es de ellos. A ver, Bondarengo, para conocerlo un poquito, y juegan también Cecilia y Delfina Galarza. Usted fue comisario, está retirado. Fui cabo del ejército argentino a los 16 años, por eso soy bien libertario. A los 16 años entré a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral por voluntad propia. Me recibí como conductor motorista, conductor de tanques. De paso le mando un abrazo ahí a mis compañeros. Me fui al ejército, entré a la Escuela de Policía Juan Bucetich y me enamoré de la profesión. Fui el jefe de Comando La Plata, el Comando Capital, fui el jefe del Grupo GAL La Plata y fui el jefe del Comando Matanza. Creía que me la sabía toda siendo comisario inspector y cuando llegué a la Matanza me di cuenta que no sabía nada. Mi personal me enseñó a ser jefe porque yo descubrí cosas que pasaban en la Matanza que ni me imaginaba que pasaban en la provincia de Buenos Aires. Encontrar una cabeza cortada con la mano de un hombre, con la mano de una mujer adentro, con un documento. Encontrar un torso en un lado, encontrar un brazo en otro, encontrar una pierna en otro lado. A ver, y usted hizo... Escuche, ya que usted me pregunta, ver chicos, fetos comidos por los perros. Cuando uno veía el cartel que dice partero, no era un partero. Era un abortero, ¿me entiende? Lo podemos decir, ¿no? Porque estamos fuera del horario de la realidad. Sí, es la cruda realidad. Es la realidad. Y usted ha estado en la arena política entrando en Juntos por el Cambio, fue su primer paso. Sí, señor. Con Emilio Monzó, con Emilio Monzó, el doctor Pareja. Y el doctor Pareja que trabajaba con Emilio Monzó en su momento. ¿Por qué rompió con la alianza en 2018, o sea, con Juntos por el Cambio? ¿Qué lo llevó a eso? Porque no compartía las ideas, porque yo voté en contra del presupuesto en Florencio Varela, contra el presupuesto que ponía Pereira, y esa facción de Cambiemos había votado a favor del presupuesto, y para mí me parecía irrisorio que gasten 80 millones de pesos en prensa, cuando no tienen agua en Varela, cuando el 70% de las calles son de tierra, cuando el 50% de las calles son intransitables, donde no llega un patrullero, donde no llega una ambulancia, no llega una autobomba. Eso no es ni siquiera ausencia del Estado, no existe el Estado. A ver, un segundito, porque lo voy a sumar a Pasaglia. ¿Por qué es importante Manuel Pasaglia? Bueno, él nos va a explicar mejor, pero hoy está liderando Hechos, el espacio que rompió con PRO, corríjame si me equivoco, pero en mayo, cuando todavía estaba bastante verde esta alianza, si finalmente se concretaba o no entre el oficialismo y justamente PRO. Bueno, acá lo vemos, fue ex concejal por el Frente para la Victoria, después se suma a Juntos por el Cambio, fue 2 veces intendente, primero
lo reemplaza en licencia a su padre y después es electo a partir del 2017, si no me equivoco. Y bueno, a principios de mayo, como le decimos, anuncia junto con su hermano que dan el portazo, ¿no?, de esta alianza y que van a ir, digamos, bueno, son uno de los tantos intendentes que deciden jugar digamos, hacer su camino en un movimiento. Quedó afuera, digamos, del armado de La Libertad Avanza y el PRO. Sí. Ojo, como Julio Zamora en la primera sección electoral, intendente de Tigre, algunos dicen le quita votos al peronismo, favorece al gobierno. El caso de Pasaglia u otros intendentes que están con un voto muy cercano al oficialismo jugando por fuera, algunos dicen, bueno, le quita votos al oficialismo. ¿Por qué ustedes no entraron en el armado de Libertad Avanza y PRO? Primero porque para mí no es un acuerdo, es un sometimiento. De hecho, La Libertad Avanza le dijo al PRO, vengan, vamos a hacer un frente antikirchnerista para salvar a la provincia de Buenos Aires. Y terminaron llamándose La Libertad Avanza, todos pintados de violeta, y le pidieron hasta el 75% de los cargos concejales. Más casta, imposible. Sí, por eso, digamos, salieron varios, ¿no? Javier Martínez de Pergamino y otros intendentes, pero... ¿Usted se identifica con Milei desde el punto de vista ideológico? Digamos, Pablo, más allá de este cargo sí, este cargo no. Yo comparto que hay que tener superávit y que necesitamos estabilidad para salir adelante. Yo quiero que le vaya bien. Ahora, no veo, sobre todo en el sector laboral, que estemos bien. Yo antes de ayer estuve en Colón, en una planta textil, hablé con la dueña, estaba con problemas de consumo, hablé con los empleados, estaban con problemas para llegar a fin de mes. Ayer estuve en una carnicería en Ramallo, tenía 3 carnicerías, ahora tiene 2. En San Nicolás está Siderar, hace más de un año que tiene problemas paritarios con los empleados. También está Asindar, que trabaja un mes sí, un mes no. Sé que no es responsabilidad 100% de Milei, sino que también del kirchnerismo, pero necesitamos que aparezcan los resultados. Necesitamos que la gente empiece a llegar a fin de mes, que es la mejor forma de dejar al kirchnerismo atrás. Lo sumo a Willy Cohen, un poco esta elección, el gobierno ha puesto como una especie ahí de colina a alcanzar y si gana la elección en provincia de Buenos Aires, sobre todo la de octubre, se derrumba el riesgo país, ¿no? Es la idea. Fíjense lo que dijo hoy Federico Sturzenegger, dice, bueno, acá no hay riesgo país, lo que hay es riesgo Cuca. Y si ganamos se despeja todo. Pero bueno, el gobierno tiene 2 paradas. La elección nacional en octubre y antes ha levantado el guante en una elección que algunos dicen es más difícil todavía para el gobierno. Porque hay muchos intendentes que juegan por la libre y los intendentes tienen su peso en una elección provincial. Estamos hablando de una elección, van a votar concejales, diputado provincial, senador provincial. Además son 8 elecciones distintas, ¿no? Y además 8 elecciones distintas, cada sección electoral. Fíjense lo que decía Sturzenegger en la rural hoy. No es riesgo país, es riesgo Cuca. Entonces bueno, me parece que Argentina es un esquema que necesita tiempo. Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Es un alumno que por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Y bueno, me parece que son procesos que llevan tiempo. Esperamos claramente que en las elecciones la gente apoye el rumbo que estamos tomando y eso también nos da más fuerza para seguir avanzando en la reforma. Willy, y enganchamos un poquito hoy, el dólar un poquito más calmo, pero las tasas de interés, adelanto para empresas, 85%, adelanto para empresas. Así es, sí, y te diría que el riesgo país se está acercando a los 800 puntos, ¿no? Es decir, da la sensación de que algo pasa, en el sentido de que hay una percepción de que al gobierno le va a ir bien con la opinión pública, que le va a ir bien con las elecciones, pero aún así el riesgo país no baja y hay mucha inquietud, ¿no? Por supuesto que siempre hemos visto, Maxi, siempre el equipo económico pone en la política
la responsabilidad cuando hay turbulencias. Esto lo hemos visto muchas veces. Es mucho más fácil plantear que acá el riesgo es político y que nosotros no tenemos nada que ver. En parte lo que dice Federico Sturzenegger es cierto, obviamente. También la Argentina, tan agrietada hace tanto tiempo, genera esto de que en las elecciones se juega todo o nada. O sea, el que está en la oposición... Es cara o seca. Claro, el que está en la oposición viene a dar vuelta a todo. Los países no son así, ¿no? Claro, bueno, pero los países no son... Entonces, sí, Macri también planteaba... Claro, sí, es una estrategia política. Eso, primer mundo Venezuela, exacto. Decía. Bueno, y así no fue. Sí. El negocio de la grieta... Exacto, pero eso en términos económicos tiene un costo, sobre todo en los inversores extranjeros, que recuerdan lo que pasó finalmente en el final de Macri y la reaparición del kirchnerismo, donde efectivamente se dramatiza ese resultado. Hoy el gobierno dice arrasa, ¿viste? Como en la publicidad, arrasa o no arrasa. No está tan claro que arrasen las elecciones, y como decía recién Joaquín hace un ratito, aún ganando, todos sabemos que el gobierno necesita seguir negociando. Entonces yo creo que efectivamente hay un riesgo político, que no es solamente de la oposición, también el gobierno tiene sus idas y vueltas en materia política, y hay un escenario económico que no está resuelto. Reservas, impuestos, reformas estructurales, todo eso todavía no está resuelto. Ahora hablamos un poquito de eso, vamos a hablar también del embajador de los Estados Unidos, que generó un revuelo enorme y se metió también en la grieta de la campaña electoral. Pero fíjense lo que está pasando en la economía, y vuelvo también con los candidatos, si se va a jugar en la provincia de Buenos Aires la seguridad o la economía, porque hay declaraciones de Kicillof donde obviamente no va a hacer hincapié en la seguridad, hace hincapié en la economía. Hoy, le decíamos, el dólar un poco más tranquilo, pero mañana hay una especie de... día D, eso dicen en Ciara Sec, el Centro de Exportadores de Cereales, porque se está terminando mañana, el viernes, el lunes, la super oferta de dólares de las cerealeras, 200 millones de dólares diarios. Fíjense, a ver si tenemos el gráfico donde muestran, 3.000 millones de dólares ingresaron en mayo, un ingreso extraordinario, 3.700 millones de dólares en junio, que fue un mes totalmente inusual. Se adelantaron la liquidación de la cosecha gruesa por la baja de retenciones a las hojas y otros cultivos, fundamentalmente a la soja. Y julio, todavía no terminó el mes, liquidaciones por 3.600 millones. Muy pocas veces en las últimas 2 décadas, en el mes de julio entran tantos dólares a la economía argentina. Entonces, en 3 meses estamos hablando prácticamente 10.000 millones de dólares, que es 40% más de lo que ingresó en la primera parte del año pasado. Y esto termina, tal vez a partir de mañana, tal vez el viernes o el lunes. Fíjense cómo va disminuyendo la liquidación de las cerealeras, básicamente porque el 30 de junio era la última fecha, o el 1 de julio a la mañana, para presentar las declaraciones juradas de exportación con la baja de retenciones. Hoy circularon distintas versiones de si el gobierno va a hacer algún anuncio adicional para el agro el sábado, cuando el presidente Milei vaya a la inauguración de la Sociedad Rural Argentina. Lo que está claro es que el gobierno está evaluando una baja o eliminación de retenciones para la carne, que están en el 7%, están bajitas hoy, y el costo fiscal es reducido. Pero bueno, había sectores del agro que decían, bueno, va a haber algo tal vez para los granos, algo para la soja. Por ahora no lo confirman, al contrario, lo desmienten en el Ministerio de Economía que esto esté evaluándose, pero claramente hay mucha expectativa en el campo si va a haber algún anuncio. Y bueno, y el gobierno en algún momento, acá hay menor oferta de dólares a partir de la semana que viene, sin duda. Y hay que ver dónde se acomoda el dólar, ¿no? Claro, porque en alguna medida... El dólar y la tasa de interés. Claro, y pasa lo que pasó también un poco con Sergio Massa, que es cuando que a los productores les diste el dulce, les bajaste las retenciones a junio... Y hasta octubre... Y ahora te van a esperar. Hasta octubre, noviembre. Hasta que, como el cuento del camello, digamos, hasta que no vuelvas a poner las retenciones para abajo, no te liquido los dólares, ¿no? Y creo que algo de eso se está discutiendo. Bueno, ¿no? ¿Qué se juega en la economía real? Cuando uno ve un poco lo que ha pasado en la economía real, hubo primera parte del año del año pasado, destrucción de puestos de trabajo. Ahí se ven los datos de CIPA. A partir de la segunda parte del año hay una recuperación del empleo, pero todavía hay una recuperación menor en base a lo que se destruyó. Esto es el empleo asalariado registrado. Y fíjate que los datos económicos ya de mayo-junio muestran que la actividad se empezó a enfriar, digamos, ¿no? Consumo,
En general vos estás viendo mejores datos que el año pasado, lógicamente todavía, pero venta de autos, consumo masivo, contra el mes anterior va frenando, ¿no? Bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí lo tenés. Acá está la pérdida de puestos de trabajo en el sector registrado, asalariado registrado, en blanco, y creación de empleo este año, pero estamos hablando del 20% de lo que se perdió de empleo, es decir, muy lento, con algunos meses incluso para abajo, está peleado. Sí. Entonces, bueno, ¿qué se va a jugar? ¿La economía, la seguridad? Yo lo que creo que, yo lo que no entiendo es cómo el gobernador Kicillof puede hablar de economía cuando nos mandó al patio trasero del mundo con la economía. La verdad que esta gente es de memoria corta. No lo puedo creer, que hable de economía o que diga, que critique al presidente hablando de economía cuando la inflación estaba por las nubes hace un año atrás. Y no entiendo nada de economía. A mí cuando yo miro siempre tus programas y trato de entenderlo y no lo puedo entender. Me dicen el mercado. Para mí el mercado es el chino que tengo a la vuelta de casa. No entiendo el mercado. ¿Y qué dice el chino? No, y la gente, ¿y sabe lo que me dice la gente? Yo vengo a comprar. Ya sabe que con su sueldo compra hasta donde puede, hasta lo que puede comprar, porque pero no es que se le dispara que el kilo de carne hoy está 1.000, 3.000, 5.000, 7.000... como hace un año atrás. Hoy no es el tema de la inflación. No es el tema de la inflación. Es el empleo y ¿sabe por qué está más preocupado el chino? Sí. Porque a las 8 de la noche, cuando baja la cortina, no vengan dos motochorros y le saquen toda la recaudación que tiene. El chino de la otra cuadra de mi casa me dice que yo hablo siempre del 20 al 22, después se le desploman todas las ventas. O sea, el consumo está caído y eso es responsabilidad también del gobierno nacional, porque son los que dirigen la economía. Ahora bien, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires. Gobernó 18 de los últimos 22 años y es la provincia más atrasada e insegura. No quita que el gobierno nacional tiene que mostrar resultados económicos, porque es la mejor forma de dejar el kirchnerismo atrás. Yo goberné San Nicolás más de 6 años y nunca me ganaron una elección, porque laburé con los vecinos y la ciudad mejoró. Es una de las mejores ciudades de Argentina. Bueno, atención, fíjense lo que dijo el futuro embajador de los Estados Unidos cuando va a la sesión del Senado en el Capitolio. Tiene que explicar, bueno, ¿y qué vas a hacer a la Argentina? ¿Dónde? La Argentina, ahí en el Cono Sur. Efectivamente, y esto explicaba sueldo de cuerpo, ¿viste? Pues, ahí en el Senado en el patio trasero del se mundo. explayan, y esto decía, se llama Peter Lamelas. Peter Lamelas. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. Bueno, se mezcló todo, pero ahora... Se mezcló todo y dio pie, obviamente, a que haya réplicas del kirchnerismo, precisamente de parte de Cristina Kirchner, por la mención que hace Lamela a su situación judicial. Con lo cual, esta mañana, muy temprano, Cristina Kirchner sacó un tuit en el que se refirió precisamente a los dichos de Lamela, ahí lo vemos. Lamelas o Argentina. Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas, el candidato. O Braden o Perón. Sí, Braden. El 45, sí. Un poquito vintage, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, está ahí planteo. Está con tiempo Cristina, dice el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China y, para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece. ¿Qué nivel de obsesión, bro? Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido. Nos mandan un nuevo fiscal plenipotenciario
penitenciario directamente desde Mar-a-Lago por la residencia de Donald Trump. Bueno, y después le tira todo el prontuario a Trump del caso una de sobreinterpretación. A ver, cuando Sí. se discutió en Estados Unidos qué tipo de Estado tardaron, ¿no? Del 76 al 87 de la Constitución, lo discutieron, bueno, con los llamados Federal Papers. Hamilton fue uno de los que fue estudiado por las democracias liberales de Europa, que fue a ver cómo se pusieron de acuerdo los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos se entiende que la Argentina es algo parecido. De hecho, la copia de la Constitución argentina de Alberdi, que nació en 1810, es la copia de la Constitución norteamericana. Entonces entienden que hay un funcionamiento similar. Claro, lo que pasa es que en el kirchnerismo sobreinterpretan todo. Tiene una narrativa propia porque es el lawfare y todas las galaxias en contra de ellos, ¿no? Pero es una opinión igual, ¿no? Son dos cosas distintas, me parece. Una cosa es lo que dicen los chinos y los gobernadores y demás. Sí. La verdad que los gobernadores los chinos son los únicos que traen inversión extranjera directa acá a la Argentina. Bueno, pero si los norteamericanos vienen con las empresas y demás, los gobernadores lo van a recibir. Se supone que los gobernantes de la Argentina no van a... Estados Unidos está obsesionado con China. Su gran enemigo a nivel mundial de la administración Trump es China. Es su discusión. Ahora, esa es una cuestión que obviamente el gobernador verá qué tiene para ofrecer Estados Unidos a las empresas norteamericanas para venir a invertir a Argentina. Ahora, fíjate que habló de la corrupción, y esto es lo que la Argentina hasta ahora ha mostrado en el mundo, que somos un país con mucha corrupción, y eso tiene que cambiar, porque si no, no hay manera de que el país cambie, ¿no? Por más que haya baja inflación o estabilidad económica, si no bajan los niveles de corrupción, y Argentina está considerado muy alto en ese sentido. Claro, pero me parece lo que ha generado ruido, a ver si interpreto. Trump le pide a la Corte Suprema de Brasil que lo libere a Bolsonaro. Y se enoja. Y la verdad que le hace una ayuda terrible a Lula porque dice, ¿cómo es esto? Que bueno, pero el presidente... Trump, perdóname, esto lo dice Lamelas. No, y yo me imagino a la Corte Suprema de Argentina diciendo, ¿pero qué? ¿Tiene que venir un embajador de Estados Unidos a garantizar de que en la Argentina vaya presa Cristina Fernández de Kirchner? Si de hecho ya está presa sin ninguna injerencia de los Estados Unidos. ¿Vos lo ves como injerencia? No sé cómo lo ves. Y bueno, nada, apareció como el jefe de campaña de Cristina. Claro, pero es una cosa ridícula. De todas maneras, un embajador que es un funcionario menor, digo, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina tiene que decir, pero escúcheme, usted no va a garantizar nada, nosotros le vamos a meter presa a Cristina o no. No voy a defender a Lamelas, pero no dijo que se iba a meter con la justicia argentina. Dijo que pero habló de la situación judicial. Que se iba a encargar de garantizar que Cristina Fernández de Kirchner él puede opinar, ¿no? Digo, qué sé yo, después lo que hace me parece que en el Banco Central. Me parece que no corresponde esa, digamos, en el Banco Central deben estar en el Banco Central, ojo que de las reservas de 40.000 palos hay 16.000 palos que los pusieron los chinos, digamos. Claro, pero digo, por lo menos en Brasil se encarga Trump de hacer ese tipo de intervención. Acá es un embajador diciendo, yo voy a garantizar que... Ojo, que el jefe del embajador, Marco Rubio, dijo cosas mucho peores, digamos. Y dijo cosas importantes. Que es el jefe del... Fíjense, Kicillof salió a contestar, digamos, pues le vino como anillo al dedo que no sea la justicia argentina, sino un embajador de los Estados Unidos. Un tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo las botas como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses, en la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria con una boleta que dice Fuerza Patria. Alguien, perdón, ¿no? Me parece como tan antiguo todo esto, ¿no? Porque ya tienen picado el boleto, ¿no? El cuento ya lo hicieron. Pero Hugo, eso va al electorado del peronismo y de Kicillof, no le está hablando al electorado de Milei. Por eso le digo a Bondarenko cómo, digamos, contrarresta esta narrativa, porque evidentemente hay gente que aplaude a Kicillof. Levantándose del sillón de la crítica y yendo a fiscalizar y cuidando ese voto como si fuera oro. Eso es lo que nos tenemos que... Y si no tenemos como el mejor ejemplo nuestros hermanos venezolanos, porque veo Maduro cuando dijo que iba a ser una patria grande, la hizo. Revolvió venezolanos para todos lados. Y después,
los venezolanos tienen perfectamente cómo es el final de la historia. Después sale un Guacamayo diciendo que ganó las elecciones y terminamos así. Un Espinosa, un Kicillof, salen y dicen ganamos las elecciones. Todo fraude. Por eso es importantísimo romper ese aparato. No, pero perdón. Porque si no enchastramos a toda la Argentina y está gobernando Milei y hay que, digamos, estamos en una república donde hay la democracia y la alternancia. Tanta alternancia hay que Cristina hizo un pésimo gobierno, segundo gobierno, ganó Mauricio Macri por 1,5 puntos y hubo alternancia. Mauricio Macri le dieron el superpréstamo y demás, pero no pudo hacer, perdió en primera vuelta. No ocurría desde el regreso a la democracia que alguien perdiera y no pudo reelegir y ganó Alberto Fernández. Un presidente títere que no tenía ningún... Y tanta democracia y alternancia hay en la Argentina que ganó un outsider. Un outsider que armó con parte del peronismo, Pareja y varios en la provincia de Buenos Aires, pero le ganó a los dos grandes aparatos, Juntos por el Cambio. No, pero Maxi, la mirada de Maxi me parece un poco de credibilidad. Está buenísima, pero entonces, la pregunta es... Entonces no pongamos en cuestionamiento las elecciones, porque las elecciones un día van para un lado y otro día van para el otro. La pregunta es cómo en la provincia de Buenos Aires. Primero, cómo en la Argentina gobierna el peronismo desde hace... Pero si Milei gana y la provincia de Buenos Aires en septiembre o gana en octubre, bueno, son las reglas de juego. Sí, claro. Gane o como salga la elección. María Eugenia ganó. Ganó además. Es cierto. Ganó Macri, ganó la provincia de Buenos Aires. A ver, a lo que voy con el tema y Kicillof ganó porque se dividieron justamente. Kicillof ganó porque hicieron el peronismo hizo un armado con sectores de Milei para que perdiera Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso ganó también Lanús, el peronismo. Álvarez. Por eso también ganó La Plata, el peronismo. Es decir, Sebastián Pareja sabe muy bien y conoce muy bien esos armados electorales por abajo. Por eso hay que ir contra ese aparato tan afilado que tienen y hay que ir a fiscalizar. Por eso sí. Tenemos que ir a fiscalizar, a cuidar el voto. Bueno, eso obviamente todos plantean eso y está bien. Me quedé dando vuelta con el tema de a quién beneficia la embajadora. Me parece que claramente no beneficia, no lo ayuda al gobierno. No, me parece que le dio... Si está la oposición diciendo Milei es un títere de Estados Unidos, sale el embajador diciendo que va a garantizar... Igual, es un asunto para mí a esta altura muy menor, pero bueno, es un asunto, ¿no? Nosotros, viste, revolvemos la olla, ¿no? En el corto plazo lo ayuda a Kicillof y al kirchnerismo. Ahora, si no consiguen resultados, si el kirchnerismo sigue destruyendo la provincia como lo está haciendo, si el gobierno libertario no consigue resultado económico, los van a cambiar a todo como viene haciendo la sociedad. La gente quiere vivir mejor. ¿Usted cree que no hay resultados económicos que no hubo? Yo camino, tenemos problemas económicos, laborales, la gente está con miedo de perder el trabajo, la inflación, lo único que baja son los números de la inflación, los precios suben y la gente sigue sin llegar a fin de mes. ¿Vos pensás que la gente está viviendo bien? No, para mí estamos mucho mejor que como estábamos viviendo antes. Está viviendo mal la gente. Está poniendo un voto de confianza al gobierno, pero la gente no llega a fin de mes. La gente tiene miedo de perder el trabajo. ¿Por qué cree usted que le ponen un voto de confianza? Porque quiere que le vaya bien. Yo también quiero que le vaya bien. Porque si le va bien a él, le va bien al país. Bueno, pero no quiere decir... todos para adelante entonces. Les agradezco a los dos. Gracias. Un gusto.